Acompañan Omar Hernández, director de marketing de Viva Anuncios. También tenemos en esta mesa a Leonardo González, analista de real estate de propiedades.com. Y a mi lado se encuentra Héctor Mondragón, de country manager de Property México. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bien, muchos nos estamos haciendo la pregunta de los costos. ¿Qué pasa con los costos de venta, renta en propiedades principalmente vulnerables ante terremotos y más con esta trágica experiencia de la semana pasada? Héctor, ¿qué opinas? Gracias. Pues efectivamente creo que va a haber un movimiento en los precios, sobre todo si comparamos un acontecimiento similar que tuvimos en la ciudad como fue el sismo del 85, donde efectivamente hubo bajas en los precios de un 30 a un 80%, sobre todo en las zonas afectadas que tuvieron. Gracias, afortunadamente este sismo pasado, aunque también fue muy devastador, no con la misma fuerza. Entonces sí creemos que va a haber una tendencia a la baja. Esto va a responder a la ley de oferta y demanda, la gente, ¿no?, que tanto va a querer salir por miedo de sus respectivas colonias, las colonias afectadas que todos conocemos. Sin embargo, bueno, yo creo que también hay un sentido de esta gente que vive en Roma, Condesa, del Valle, tiene un gran sentido de pertenencia en estas mismas colonias. Entonces, vamos a ver, es un tema interesante. En Property lo que pretendemos es no hacer proyecciones, sino más bien ir conforme pasa el tiempo. El portal nos va a ir diciendo realmente si hubo esta devaluación, ¿no? Leonardo, ¿qué se espera para los precios de las rentas en las zonas vulnerables, en las zonas en donde colapsaron quizá más construcciones? Mucha gente puede tomar la decisión de desplazarse a otro lugar. ¿Qué pasa o qué pasaría con las rentas en ese lugar y con las rentas en lugares que son aparentemente más seguros? Sí, nosotros creemos que el impacto del terremoto ha sido ampliamente disruptivo y hoy estamos viviendo una fase todavía de transición, es decir, todavía el mercado no ha descontado el impacto del terremoto en estas zonas. Y en tercera instancia, sobre todo cuando estamos hablando de precios de bienes residenciales, va a alterarse la habitabilidad de las colonias y las zonas afectadas. Así que por el momento, nuestras últimas estimaciones nos muestran que las rentas no han presentado una variación significativa a datos reportados al día de ayer por colonia, aunque por delegación sí vemos que ha habido resultados mixtos, tanto en aquellas delegaciones que tienen una reputación de ser más seguras, ha habido variaciones tanto en casas como en departamentos en rentas. Por ejemplo, Benito Juárez, que es una de las delegaciones más afectadas, ha mostrado incrementos relativos con respecto a su tendencia del año pasado en casas y departamentos. Bien, cuando hablamos de colapsos se nos viene regularmente a la mente edificios que tienen más de 40 años de construcción, pero ahorita estamos hablando en una de nuestras notas sobre las obras de reciente construcción que también colapsaron, o como la entrevista que se le hacía a una residente sobre su departamento, que no podía entrar porque el edificio está completamente dañado y es relativamente nuevo. Omar, ¿qué opinas? Sí, creo que en algún momento los desarrollos inmobiliarios hicieron malas cosas. La prueba está en que se paralizaron todos los permisos para las nuevas construcciones. Entonces, creo que esto nos va a servir para que la legislación se vuelva o se ajuste y permita tener mejores construcciones para evitar la catástrofe que pasó en esto. Vuelvo al ejemplo de esta chica que hace unos momentos veíamos en pantalla, que nos decía, nadie se hace responsable, aquí quien tendría que dar la cara en un edificio aparentemente nuevo. Las autoridades, en primera instancia las autoridades, que son las que conceden estos permisos para la construcción, y después de eso pues las empresas constructoras, que son las que están atrás de la mano de obra y de los materiales. ¿Qué nuevas medidas crees que se tengan que estar retomando en los próximos meses para evitar este tipo de tragedias ante un sismo de esta magnitud en el futuro?
Es un juego de responsabilidad compartida y las medidas que se tomen en el futuro inmediato dependerá también de la participación tanto de los desarrolladores, las autoridades, en particular de los gobiernos locales, y también la participación activa de los comités vecinales. Esto también es una oportunidad y un área para que los comités vecinales logren una mayor participación y mejoren la habitabilidad, tanto de sus departamentos o casas como de su colonia o zona. Bien, compras un departamento, una casa, ¿cómo o de qué manera le podemos dar mantenimiento para evitar un colapso a futuro? Bueno, como propietario, ¿qué responsabilidad más bien tendríamos? O sea, pues tendríamos que tener, digamos, mantenimientos preventivos. Tendríamos que darle nosotros seguimiento a nuestra propia propiedad, revisar como comentan aquí, revisar con los vecinos que la infraestructura está bien, a lo mejor cada 5 años darle mantenimiento, revisión junto con las autoridades para evitar que el deterioro del edificio, porque al final tu casa puede estar muy bien, pero el edificio puede no estar en las condiciones óptimas, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos dan a la hora de rentar o comprar una propiedad ante toda esta tragedia? Muy buena pregunta, pues asesorarse muy bien. Los portales en los que estamos jugando este papel para asesorar a la gente, para tratar de dar las mejores herramientas para una persona que está interesada en comprar un departamento o casa nuevo o seminuevo, pues asesorarse muy bien con el constructor, con las autoridades o incluso hasta, ¿por qué no?, ir con un arquitecto, un ingeniero que conozca con confianza, que te dé consejos, que te dé tips. Últimos comentarios. Sí, bueno, evitar especulación, sobre todo tomar decisiones de compra-venta en función de tu solución habitacional y de tus índices de rentabilidad, más que por hacer compras de emergencia. En el futuro puede haber costos no deseados en ese sentido. Omar. Y digo, en los portales, como comentamos, sobre todo en la parte de segundo uso, creo que deberíamos de ser cautos en el tema de evitar, por ejemplo, hacer transacciones sin revisar el inmueble, sin ir previamente, sin conocer a la persona que está vendiendo el departamento o la casa, ¿no? Porque se puede prestar a fraudes. Desafortunadamente en el país tenemos que ser más cautos en ese sentido. Bien, en distintas partes del país se toman medidas dependiendo de los fenómenos que se presentan en cada región. Aquí en la Ciudad de México, ya lo sabemos, el principal son los terremotos y en algunas zonas las inundaciones. Agradezco muchísimo la participación de Héctor Mondragón, Omar Hernández y Leonardo González. Muchas gracias por la plática y nos vemos pronto por acá. Gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y en la venta de seguros.